Muy buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Abigail Reyes Fernández. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el presente video se abordará el tema relativo a los principios fundamentales del derecho mexicano del trabajo, los cuales constituyen la base normativa encargada de regular las relaciones laborales, que se encuentran generalmente entre los trabajadores y empleadores dentro del sistema jurídico mexicano. El derecho del trabajo forma parte del derecho social y tiene como finalidad principal proteger a la persona trabajadora dentro de la relación laboral, garantizando condiciones dignas de trabajo, estabilidad en el trabajo y respeto a los derechos humanos laborales. En este sentido, es importante mencionar que el trabajo no debe de ser considerado como una simple actividad económica, sino como un derecho fundamental reconocido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece las bases mínimas que deben regir toda la relación laboral en nuestro país. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 2, establece que las normas laborales tienen como finalidad lograr el equilibrio entre los factores de producción, justicia social y promover el trabajo digno y decente. De igual manera, en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo señala que el trabajo es un derecho y un deber social y que no debe considerarse como una mercancía, por lo que debe desarrollarse en condiciones de seguridad social y tiene que asegurarse la vida y un nivel económico adecuado para el trabajador y su familia. Derivado de lo anterior, los principios fundamentales del derecho del trabajo tienen como propósito evitar abusos dentro de la relación laboral y garantizar el respeto de los derechos mínimos que le corresponda a cada persona trabajadora conforme a la legislación vigente. Principio protector. El protector constituye uno de los pilares más importantes dentro del derecho del trabajo, ya que tiene como finalidad proteger a la parte más débil dentro de la relación laboral, en este caso que es el trabajador. Este principio se encuentra reconocido en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que en caso de duda de la interpretación de las normas laborales, deberá prevalecer la interpretación más favorable del trabajador. Esto significa que cuando exista una ambigüedad o falta de claridad en una disposición legal o contractual relacionada con la condición del trabajo, la autoridad laboral deberá optar por cualquiera aquella interpretación que beneficie al trabajador, ya que el derecho del trabajo tiene como carácter tutelar. Este principio también implica que las normas laborales deben aplicarse en beneficio del trabajador cuando exista conflictos entre disposiciones jurídicas. Ejemplo, si existe una duda respecto al cálculo del pago de horas extra o de prestaciones laborales, la autoridad laboral deberá interpretar dicha disposición en el sentido que resulte más favorable al trabajador. Principio de irrenunciabilidad de derechos. El principio de irrenunciabilidad de derechos establece que los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que se les reconoce en la legislación laboral, aun cuando exista un acuerdo expreso con el patrón. Este principio se encuentra previo en el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala que serán nulas aquellas estipulaciones que impliquen la renuncia de los derechos de los trabajadores. Esto se debe a que los derechos laborales tienen como finalidad garantizar condiciones mínimas de trabajo digno, por lo que no pueden ser objeto negociable entre las partes. En este sentido, aunque el trabajador firme un documento en el que manifieste su conformidad para renunciar a alguna de las prestaciones laborales, dicho acuerdo carecerá de la validez jurídica. Ejemplo, si un trabajador acepta por escrito no recibir aguinaldo, vacaciones o prima vacacional, dicho acuerdo será considerado nulo conforme a la Ley Federal del Trabajo. El principio de continuidad de la relación laboral
tiene como finalidad garantizar la estabilidad en el empleo, presumiendo que la relación laboral deberá prolongarse en el tiempo. El artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo establece que las relaciones del trabajo pueden ser por el tiempo determinado, como obra determinada o por tiempo indeterminado, presumiéndose esta última cuando no haya estipulado lo contrario. Esto implica que, en ausencia de un contrato por escrito o cuando exista duda respecto a la duración de la relación laboral, se considera que ésta es por tiempo indeterminado, con el fin de garantizar la permanencia del trabajador en su empleo. Ejemplo, si un trabajador presta sus servicios durante varios años sin firmar nuevo contrato, se entenderá que existe una relación laboral por tiempo indeterminado. El principio de la primación de la realidad establece que en caso de la discrepancia entre lo que sucede en la práctica y lo que se encuentra establecido en el documento, prevalecerá lo que ocurre en la realidad. De conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende por relación de trabajo la prestación de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Por lo tanto, si en la práctica se cumplen los elementos del subordinado y dependencia económica, se considera que existe una relación laboral, independientemente de la denominación que se haya dado en el contrato. Ejemplo, si una persona es contratado bajo un régimen de honorarios, pero cumple un horario, recibe órdenes directas y utiliza herramientas proporcionadas por el patrón, se considera que existe una relación laboral subordinada. En el principio de la igualdad y no discriminación, garantiza que todos los trabajadores deben recibir el mismo trato, sin importar su género, edad, origen étnico, religión o cualquier otra condición personal. En el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, prohíbe cualquier tipo de discriminación que afecte los derechos laborales de las personas trabajadoras. Ejemplo, si una empresa no puede pagar, no puede pagar salarios distintos a trabajadores que desempeñen las mismas funciones únicamente por razones de género o por sus preferencias sexuales. En el principio de estabilidad en el empleo tiene como finalidad garantizar la permanencia del trabajador en su empleo, salvo que exista una causa legal que justifique su despido. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establece las causas de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón. En caso de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a ser reinstalado en su puesto o recibir la indemnización correspondiente, conforme a la legislación laboral vigente. Ejemplo, si un trabajador es despedido sin causa justificada, tiene derecho a recibir una indemnización conforme a la Ley Federal del Trabajo. En conclusión, los principios fundamentales del derecho mexicano del trabajo constituyen la base sobre la cual se desarrollan las relaciones laborales dentro de nuestro sistema jurídico, ya que permiten garantizar condiciones de trabajo dignas, así como la protección de los derechos mínimos que corresponde a todas las personas trabajadoras. Asimismo, dichos principios buscan promover la justicia social dentro de ámbitos laborales, evitando abusos por parte de los empleadores y garantizando el equilibrio entre los factores de producción, es decir, entre el capital y el trabajo. En este sentido, resulta fundamental que tanto trabajadores como empleadores conozcan y respeten estos principios, y a fin de asegurar las relaciones laborales justas, equitativas y conforme a sus derechos. De igual manera, la correcta aplicación de los principios permite fortalecer la estabilidad en el empleo, prevenir conflictos laborales y fomentar un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo y el cumplimiento de las obligaciones legales entre ambas partes. Finalmente, podemos concluir que puede afirmarse que los principios fundamentales del derecho del trabajo representan una herramienta esencial para la protección de los derechos laborales y el fortalecimiento del Estado del Derecho en materia laboral, contribuyendo al desarrollo social y económico del país mediante relaciones laborales más justas y equilibradas.